Ya estamos de vuelta con otro vídeo del tema de microorganismos y en este caso vamos a hablar un poquito más de las bacterias. De las bacterias hemos hablado bastante a lo largo del curso, pero bueno, todavía nos queda un poquito de hablar de ellas. Hemos visto por un lado la estructura y organización celular, es decir, sabemos dibujar una bacteria y poner los orgánulos que tiene en su célula. Vale, recordad que son células procariotas. También hemos visto el tema de nutrición de las bacterias. Vimos el tema de metabolismo, que había bacterias fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimiautótrofas y quimioheterótrofas. ¿Vale? Recordar que tenéis que saber esos conceptos. Y también vimos hace poquito las diferencias que hay entre las bacterias y las arqueobacterias. Entonces, ¿qué nos queda de ver de las bacterias? Pues nos queda de ver simplemente la reproducción, es decir, cómo se reproducen las bacterias. Así que eso es lo que vamos a ver en este vídeo y vamos a comenzar a ver la curva de crecimiento de las bacterias. Así que vamos a ello. Aquí tenemos representada la curva de crecimiento general de una población de bacterias. Cuando hablamos de curva de crecimiento, lo que estamos representando va a ser el número de bacterias de la población en función del tiempo. Es decir, cómo crece o decrece esa población en cuanto al número de individuos. Como veis, vamos a dividir la curva en 4 fases y que pasemos de una fase a la otra va a depender sobre todo de los recursos del medio, ¿vale? Y más en concreto del alimento. Entonces, la curva comienza con una fase muy cortita, como veis, que es la fase 1, se llama fase de adaptación o fase de latencia. ¿Qué ocurre en esta fase? En esta fase, la población de bacterias se adapta al nuevo medio, ¿vale? Reconoce las nuevas condiciones del medio y comienza a elaborar las enzimas necesarias para adaptarse a este medio. Es decir, es una fase de adaptación, ¿vale? Al nuevo medio de vida. Vale, una vez que están adaptadas, pasamos a la fase 2, la fase exponencial o fase de crecimiento. Vale, ¿aquí qué ocurre? Pues simplemente el número de bacterias aumenta de forma exponencial. ¿Por qué este crecimiento es tan brusco? Porque si recordáis, las bacterias son procariotas, por lo tanto se reproducen de manera mediante la mitosis. Por lo tanto, cada vez que se reproduce, una bacteria va a obtener 2 células hijas, es decir, el doble, ¿vale? Por eso es crecimiento exponencial. Y como veis, este crecimiento se va a prolongar en el tiempo, ya que los recursos del medio pues no son limitados, es decir, los recursos del medio permiten este crecimiento. ¿Cuándo vamos a pasar del número 2 al número 3? Es decir, ¿cuándo vamos a alcanzar la fase estacionaria? Ya veis que la fase estacionaria es un periodo de tiempo en el que la población ni crece ni decrece, sino que se mantiene estable. Esta fase, la fase estacionaria, se va a alcanzar cuando los recursos del medio comiencen a escasear. Es decir, no haya suficientes recursos para que la población siga creciendo y por lo tanto el número de muertes se iguala al número de nacimientos, ya que el alimento o otros recursos, ¿vale? Pero normalmente es alimento, comienza a ser un limitante. Esta fase se va a prolongar hasta que los recursos comiencen a agotarse. Cuando los alimentos se comiencen a gastar, es decir, a agotar, y el número de células de bacterias no tenga alimento para todas ellas, pues va a comenzar a decrecer, ¿vale? A bajar el número de bacterias. Se llama fase de muerte, ¿vale? Esta última. Por eso mismo. Entonces, esta última fase puede ser muy brusca, podría ser algo así. Puede ser muy pequeñita, ¿vale? O bueno, o como he dibujado yo aquí. Vale, ¿de qué va a depender eso? Pues va a depender de cómo sea de grave el agotamiento de los recursos. Si por ejemplo tenemos que la población de repente se ha quedado sin ningún alimento, pues esto va a ser así, ¿vale? Hasta que no haya ninguna. Sin embargo, si el alimento baja muy poquito, va a ir bajando poco a poco, ¿vale? Entonces, la inclinación de la última fase va a depender del agotamiento de los recursos. Pero bueno, quedaos con la idea de que se llama fase de muerte porque los recursos, y en concreto el alimento, comienza a ser un factor limitante. ¿Vale? Eso es la curva de crecimiento, ya veis que no tiene mucha complicación. Y voy a borrar esto.
Y nada, simplemente hay que saber un poco explicar cada una de las fases, ¿vale? Entonces ahora vamos a explicar cómo se reproducen las bacterias, que ya sabéis que es prácticamente por mitosis, pero vamos a ver algún pequeño detalle. Bueno, como hemos dicho, la reproducción de las bacterias se realiza a través de la mitosis, ¿vale? Lo que quiere decir que es una reproducción asexual. Que si recordáis, la reproducción asexual es aquella en la que únicamente hay un único progenitor, ¿vale? Bueno, el proceso se llama bipartición y nada, consiste simplemente en lo que hemos visto de la mitosis. No lo voy a repetir porque tenemos un vídeo de ello, pero bueno, una célula madre se divide en dos células hijas idénticas, ¿vale? Entonces, bueno, la forma de reproducirse de las bacterias sería mediante bipartición, que es un proceso de mitosis y es asexual, un único progenitor. Vale, pero, ¿qué vamos a ver hoy en este vídeo? Pues vamos a ver la transferencia horizontal, ¿vale? Que también se llama reproducción parasexual. ¿Qué es esta reproducción? Pues bueno, aunque hemos dicho que las bacterias se reproducen mediante bipartición, hay unos mecanismos que ocurre en un intercambio de ADN entre bacterias, es decir, un intercambio genético entre bacterias que pueden ser pues, de la misma especie o de diferente especie. Pero, ¿qué va a hacer esto? Pues va a hacer que se modifique el ADN de la bacteria, ¿vale? Hay tres mecanismos: conjugación, transducción y transformación, y lo vamos a ver uno a uno para ver cómo es cada uno. Vale, comenzamos con la conjugación, que es la transferencia horizontal, es decir, en la que hay intercambio de ADN a través de los pelos sexuales, también llamados pili, ¿vale? Vale, ¿cómo ocurre esto? Hay dos tipos, ¿vale? Vamos a empezar con el primer tipo. Son los dos tipos muy parecidos, pero bueno, empezamos con este. Y ocurre entre una bacteria F positiva y una F negativa. ¿Qué quiere decir esto de F positiva y F negativa? Muy simple. ¿Vale? Tenemos las bacterias F positivas, que son bacterias que tienen plásmidos, es decir, fragmentos de ADN, que tienen genes para crear estos pelos sexuales. ¿Vale? Entonces, F positiva tienen plásmidos para crear pelos sexuales y F negativa no. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis. Entonces, como hemos dicho, ocurre entre una positiva y una negativa. Vale, ¿cómo ocurre este intercambio de ADN? Pues como hemos dicho, la F positiva tiene pelos sexuales. Entonces, puede hacer una conexión con la célula adyacente, que en este caso sería F negativa. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que va a haber un intercambio de este plásmido. Vale, como veis, le he dibujado la estructura del ADN con dos cadenas. ¿Por qué? Porque en este intercambio lo que va a ocurrir va a ser que una cadena se va a quedar aquí, pero la otra se va a ir ahí, ¿vale? Por lo tanto, ahora ambas bacterias tienen la capacidad para sintetizar pelos sexuales, ya que tienen las dos el plásmido. Por lo tanto, esta bacteria ha pasado de ser F negativa a F positiva, ¿vale? Y una vez ya se haya hecho el intercambio, pues bueno, la bacteria se separa. ¿Y qué va a ocurrir en cada una? Que se va a duplicar este plásmido, ¿vale? Más o menos ahí, un poco mal dibujado, ¿vale? Pero bueno, se entiende la idea, ¿verdad? Vale, pues este es el primer tipo, ¿vale? F positiva con F negativa. Vamos a ver el segundo. Y en segundo lugar tenemos el intercambio entre una bacteria HFR con una F negativa. Vale, HFR viene del nombre inglés, ¿vale? High Frequency Recombination, pero bueno, bacterias HFR. Y F negativa ya sabemos lo que es, ¿vale? Entonces, HFR, ¿qué sería? Pues sería una bacteria que tiene el mismo plásmido de antes, pero lo tiene intercalado en su ADN, ¿vale? En vez de estar libre como estaba aquí, está intercalado con el ADN. Entonces, ¿qué ocurre en este intercambio? Es similar al anterior, pero vamos a ver que hay una diferencia, ¿vale? Aquí el pelo sexual hace el contacto, el pelo sexual sería de esta bacteria, ya que tiene el plásmido que permite generar pelos sexuales, ¿vale? Entonces, bueno, se produce el intercambio por pelo sexual, pero ¿qué ocurre aquí? Que a ver, ahí está.
la parte del plásmido que se va a transportar, ¿vale? Sería esta de aquí y esta parte de aquí del ADN. Vale, esto se separa del ADN y se va a intercambiar aquí. Vale, ¿qué ocurre? Que no se pasa todo el plásmido. ¿Veis que queda la mitad aquí? Está la mitad aquí y la otra mitad aquí de la cadena. Entonces, este fragmento que se va a intercambiar contiene una parte del plásmido y una parte del ADN de la bacteria. Por lo tanto, cuando llegue aquí, ¿vale? Se transporta a través del pelo, llega la bacteria F negativa. ¿Y qué pasa? Pues que el plásmido no está completo, por lo tanto no contiene la información completa para hacer pelos sexuales. Por lo tanto, esta bacteria de aquí se va a quedar siendo F negativa. ¿Os acordáis que antes cambiaba? Antes cambiaba de F negativa a F positiva. Pues aquí no, aquí se mantiene como F negativa. Y por lo tanto, esta bacteria no tendrá pelos sexuales. Y ya por último, esta parte del ADN se insertaría aquí dentro. ¿Vale? Lo dibujo. A ver, ahí. Ahí estaría. ¿Vale? Así que esa es la diferencia entre los dos tipos, ¿vale? Pero en las dos, en ambas, es gracias a los pelos sexuales. Pasamos a la siguiente. En segundo lugar tenemos la transducción, que sería un intercambio de ADN entre bacterias a través de virus. ¿Cómo ocurre esto? Pues bueno, para entender esto tenemos que saber lo que es el ciclo lisogénico y lítico de los virus, que bueno, no voy a entrar a explicarlo porque tenemos un vídeo explicándolo. Y bueno, si recordáis en el ciclo lítico, cuando ya se habían formado los virus tras la fase de ensamblaje, estos rompían la célula y salían al exterior, ¿vale? Pero ¿qué puede ocurrir? Que durante la fase de ensamblaje puede ocurrir algún error y que alguno de los virus que se han formado, por ejemplo este de aquí, contenga ADN de la célula en vez de ADN del virus, ¿vale? Entonces aquí tendríamos de rojo el ADN del virus, es decir, lo que tendría que tener todos los virus, y aquí uno que se ha formado por error. Y en vez de tener ADN del virus, tiene ADN de la célula, de esta bacteria, ¿vale? Entonces, este verde irá a otra célula a parasitarla. ¿Pero qué ocurre? Que al no tener ADN del virus, sino que contiene ADN de la bacteria anterior, cuando inyecte el ADN, este no va a llevar a cabo el ciclo lítico del virus, sino que al ser ADN bacteriano, se va a combinar con el ADN de la segunda bacteria. ¿Vale? Entonces, se forma el virus, se forma por error y contiene ADN de la bacteria, va a otra célula para seguir el ciclo del virus, pero ¿qué ocurre? Que al no ser ADN del virus, sino ser ADN bacteriano, este ADN bacteriano se mezcla, se interpone en el ADN de la segunda bacteria. Y vemos este fragmento verde, que no estaba antes, ese sería el fragmento que se ha intercambiado de una a otra. Y ya para terminar, tenemos la transformación, que bueno, es la más simple de todas, que se produce a través de la membrana. Es decir, directamente el ADN pasa a través de unas proteínas y entra a la bacteria. Entonces, imaginaros, ¿vale? Un fragmento de ADN que está libre en el medio. Pues bueno, puede atravesar la membrana de esta bacteria, ¿vale? Y, ya digo, a través de unas proteínas. Y una vez que esté dentro, pues se va a intercalar en el ADN de la segunda bacteria. Así, simplemente, ¿vale? Es muy, muy fácil esta de explicar y sería eso. Así que bueno, hemos visto que aunque las bacterias se reproducen por bipartición, que es una forma de mitosis, pues tiene tres mecanismos para hacer un intercambio de genes, de ADN, entre bacterias adyacentes. Así que bueno, eso es todo sobre la reproducción de las bacterias. Y importante, ¿vale? Importante para el tema y sobre todo para esa actividad, lo preguntan mucho. Intentar entender los tres mecanismos, ¿vale? De estos tres mecanismos. Así que nada, chicos, os dejo por aquí ya. Y ya sabéis, cualquier duda me decís.